Bueno, vamos a dar comienzo a lo que sería la explicación o la clase correspondiente al último tema, el tema 9, que llamamos impacto ambiental. En este video va a ser más o menos una clase, ¿sí? Bastante larga, donde vamos a hablar del impacto ambiental de la producción agropecuaria. Bien, va a tener 6 partes. Primero una introducción, donde vamos a hablar en general sobre el impacto ambiental y los efectos, el impacto ambiental, perdón, del cambio climático en la producción agropecuaria, ya los efectos que tiene el cambio climático en la producción agropecuaria. Después, el impacto ambiental que tiene la agricultura y la ganadería, los bosques y la deforestación, distintos casos de estudio a lo largo de la historia. ¿Sí? Después, la parte 6, vamos a hablar sobre el ecologismo, o sea, el pensamiento político, ¿sí? Que defiende el cuidado del medio ambiente, su filosofía, la teoría política y después varios aspectos económicos a tener en cuenta. Bien, bueno, Aristóteles dice que en su libro La ética nicománica, porque los hombres son buenos en un sentido, pero los malos en muchos, ¿sí? Después Tolstoy en su libro Ana Karenina, la primera frase del libro comienza: todas las familias felices son iguales, cada familia infeliz es infeliz en su manera. ¿Sí? Ambas frases quieren decir más o menos lo mismo. Esto es algo que se llama el principio de Ana Karenina, que básicamente quiere decir que hay una forma de que las cosas son buenas o están bien hechas, pero muchas formas en que las cosas pueden estar mal hechas o ser malas. Bien, básicamente eso quiere decir el principio de la cadena. Esto tiene varios puntos más adelante, pero tiene que quedar claro ese concepto de hay una forma de hacer las cosas bien y hay muchas formas de hacer las cosas mal. Básicamente, siempre incurriremos terminando haciendo las cosas mal. Lo que se trata es de hacerlas lo menos mal posible. Bien, vamos con la introducción. Disculpen, hay varias partes que están en inglés, pero los gráficos en general siempre están en inglés. Igual algunas cosas traducí, pero bueno, de última siguen. Bien, de la superficie, siguen mi voz. De la superficie terrestre, el 30% es tierra, ¿sí? De esa superficie terrestre, el 70% es tierra arable, perdón, tierra habitable, ¿sí? Después hay partes que son glaciares, ¿sí? Tierra que no es habitable, como pueden ser montañas, ¿bien? De ese 70%, la mitad, ¿sí? Es utilizable para agricultura, un 40% casi son bosques, un 11% son zonas de arbustos. ¿Bien? De ese 50% que es trabajable, digamos, que pueden producir algo, el 70% es utilizable para ganadería. ¿Bien? Y el 20% para agricultura propiamente dicha. De ese 70% puede proveer el 18% de las calorías que necesita el mundo, y el otro 20%, que es mucho más productivo, puede proveer el 80% de las de las energías que necesita el mundo. Y abajo es por proteína. Este 70% utilizado en ganadería provee más o menos casi un 40% de proteínas que se requieren a nivel mundial, y el resto lo que provee la parte de energía. Bien, bueno, emisiones de gases. Eh, ¿Cuáles son las emisiones de gases según cuáles corresponden a la agricultura o la producción de alimentos? ¿Sí? Emisiones de gases, hay una parte que es la producción de comida. En el uso de la tierra, básicamente la mitad del uso de la tierra va a la agricultura. En el uso de agua, casi el 70% del uso del agua es para agricultura. Eutrofización, ya lo vamos a ver más adelante, es un problema de contaminación de las aguas. Casi la agricultura es casi responsable del 80%. Y sobre la pérdida de biodiversidad, la ganadería es responsable casi del 95%. Bien, estos son datos, ¿sí? Después ya vamos a ir discutiendo si eso está bien o está mal. Bien, y después, ¿cómo son las emisiones de gases de efecto invernadero en la producción de alimentos? ¿Sí? Tenemos que
La producción de alimentos es responsable del 26%, lo que veíamos antes, ¿sí? Gran parte es usada para alimentación no humana, ¿sí? Es lo que llamamos tierra utilizada por livestock, esto quiere decir para ganadería, ¿bien? Y después de esa contaminación, de ese 26% de la comida, ¿en qué se reparte? ¿Sí? Una parte es por la cadena de suministro, es el 18%, el 30% por la ganadería y las pescaderías, el 27% por la producción de cultivos y un 24% por el uso de la tierra. ¿Bien? Bueno, hay distintos efectos que pueden pasar. Bien, en el año, si no me equivoco, acá está, 2018, ¿sí? Apareció el ciclón Mekunu, ¿sí? En esta parte del Océano Índico. Eso generó, digamos, un centro de baja presión, ¿sí? Entonces ocasionó que esta zona del desierto eh, tuvo durante ese año excesivas precipitaciones, ¿sí? ¿Qué pasó? Durante un año, en un momento hubo muy altas precipitaciones y después muy bajas precipitaciones, una sequía, ¿bien? ¿Qué es lo que pasó? Con las altas precipitaciones empezaron a aparecer pastos y crecieron muchas especies, principalmente de estos que llamamos eh, tucuras o saltamontes también. Estas suelen ser una importante plaga en la agricultura. ¿Qué pasa? Estas especies, cuando hay mucho pasto, tienen un modo de vida, pero después, cuando hay sequía y poco pasto, empiezan a migrar. ¿Bien? ¿Qué pasó? Este ciclón anormal, ¿bien? Ocasionó que en el año 2019 hubiera una explosión de la población de estas solitarias, que después, cuando vino la sequía en el año 2020, empezaron a mudarse, ¿sí? Y llegaron a varias partes de África y llegaron a partes de la India, ¿sí? Fue una gran ola migratoria, ¿sí? De estas tucuras. Bien, que generaron varios problemas en los cultivos, ¿sí? Los cultivos y en la vida de la gente. Imagínense que esto llegó hasta la India. ¿Sí? Bueno, bueno, esto no lo voy a mencionar porque es básicamente del año 2020, esta diapositiva es vieja, pero básicamente habla sobre los efectos que tuvo la bajante en el río Paraná, una bajante de las precipitaciones en las zonas de Brasil y Paraguay, hace bajar el nivel del río Paraná, eso hace que los buques que van a buscar al puerto Rosario granos y cereales no puedan entrar no puedan cargarse al 100%, por lo tanto complica la cadena de suministro que tiene efectos básicamente en las exportaciones de Argentina, ¿sí? O sea, Argentina no puede exportar porque básicamente los buques no pueden llevar al puerto de Rosario, ¿sí? Entonces esa producción tiene que tener más costos y ser transportada a otros buques, a otros puertos, como el puerto de Bahía Blanca o el de Quequén en Necochea, que sí pueden cargar más porque son, digamos, puertos a mar abierto, ¿sí? No están a una riada, sino que abren al mar. Bien, ahora las emisiones de dióxido de carbono por países, los principales están en China, y después tenemos a los Estados Unidos, después hay parte que es Europa, las que menos participan, obviamente, África y Sudáfrica, ¿sí? Norteamérica, incluido Estados Unidos, ¿sí? Después Asia también tiene un gran componente, Oceanía muy poco, ¿sí? Bueno, algo que tiene que quedar claro también. Claro, China y Estados Unidos son los principales emisores, pero también son los principales productores del mundo, ¿sí? Bien, ¿qué efecto tendría, digamos, un cambio en el uso, una mejora? Bien, en el eje de las X tenemos cuánto mejor reduciría, ¿sí? El uso de carbono y después cuál sería su costo. Si es para arriba es un costo positivo,
O sea, tengo que pagar más de lo que estaba pagando antes, ¿sí? Y si me voy para la izquierda, tengo que pagar menos porque es más eficiente. Bien, o sea, de este lado para acá, ¿sí? Todo lo que está acá, básicamente económicamente me sale positivo. De este lado para acá, económicamente sale negativo, pero el efecto es mayor, ¿ven? Porque son más anchos, ¿bien? Tengo marcados algunos de interés, ¿sí? Reciclar basura, por ejemplo. Esto es muy debatido también, porque no es lo mismo reciclar todo, ya se habla que reciclar plásticos y papel ecológicamente o medioambientalmente es negativo, porque se consume más combustible en reciclar el plástico que en hacer nuevo plástico. En cambio, diario y vidrio, ya se sabe que se consume menos calor, o sea, se consume menos combustible en transformar, reciclar vidrio y aluminio, pero en el caso del papel y los plásticos, contamina más reciclarlo que usar. Esto está en debate. Bien, después reforestar bosques, pasturas, bien, todo eso tiene mucho efecto, pero tienen un costo. Después, por ejemplo, el que mejor costo tiene, o sea, más beneficio económico es el cambiar las luces, bien, pasarse a LED, pero el efecto que tiene es mínimo. Bien. ¿Qué tenemos acá? Reciclar basura, después tenemos manejo de arrozales, marqué las interesantes para nosotros. Bien, biocombustibles, ¿sí? Hay biocombustibles de primera y de segunda, ¿sí? Los de primera, digamos que son económicamente viables, los de segunda hay que poner plata arriba. Bien, después lo miran de última con detenimiento. Parte 2, agricultura. Bien, hay una dinámica en las tierras, ¿sí? En el eje de las X tenemos cuánta tierra hay disponible y en el eje de las Y el capital invertido, ¿sí? Y acá podemos meter distintas partes del mundo, ¿sí? Poca tierra disponible y poco capital disponible, África subsahariana. Esto es todo lo que es el África que está debajo del Sahara, ¿sí? Si tenemos poca tierra disponible pero mucho capital invertido, ¿sí? Estamos intensificándonos, eso es Europa, básicamente, ¿sí? Principalmente Europa y Estados Unidos, partes agrícolas de Estados Unidos, ¿sí? No la parte extensiva, ¿sí? Más que nada lo que es la parte de California, ¿bien? Son partes de Estados Unidos muy intensificadas, superficies muy pequeñas, también en Europa muy pequeñas con mucho capital invertido, ¿sí? Esto es muy bueno. Después, más expansivas, alto capital invertido con alta superficie, ¿sí? Australia. ¿Sí? Países como Australia tienen campos de 4.000, 3.000 hectáreas con mucho capital. ¿Sí? Eso también es bueno a veces. Depende de qué estemos produciendo. ¿Sí? En distintos sectores vamos a producir distintas cosas. En Australia vamos a producir ovejas o cereales, ¿sí? Porque tenemos mucha superficie y mucho capital. En Europa vamos a producir pollos y gallinas, ¿sí? Y lechería, ¿sí? Y horticultura o fruticultura de muy alto nivel. Después, si tenemos mucha tierra disponible pero poco capital, este es más o menos también el caso de Argentina, en la zona núcleo, ¿sí? Acá tenemos Brasil y Mali en el caso de ganadería nómade, ¿sí? Para hacer ganadería nómade necesitamos mucha superficie, pero no tenemos mucho capital invertido. Bien, y en el caso de África subsahariana, también mucha parte de la agricultura que hay ahí es agricultura de subsistencia, ¿sí? Básicamente, si queremos que económicamente nos vaya bien, hay que tener, independientemente de la superficie que tengamos, capital invertido, ¿sí? Bueno, acá un término medio es el arroz en China, ¿sí? Donde el capital invertido es medianamente medio, pero las superficies son muy pequeñas. En China y en lo que es la zona de Vietnam, o sea, el sudeste asiático, las superficies de cada chacra, digamos, o de cada campo, llegan a ser de media hectárea a un cuarto de hectárea. ¿Sí? Eso es más o menos el promedio de tierra que tiene la gente. A veces si uno va por pueblos en China, en medio del pueblo encuentra lo que sería acá la superficie de un terreno sembrada con arroz. ¿Sí? O sea, las superficies son realmente muy pequeñas porque está muy dividida, porque hay mucha gente
y mucha gente que vive en el campo o vivía en el campo, ¿sí? Entonces hay sectores capaz de un terreno de 30 metros cuadrados y eso está sembrado o tiene animales. Bien, uno de los cultivos más conocidos o más difamados de que contamina es el cultivo de palma, ¿sí? El cultivo de palma en Argentina no hay, ¿sí? Principalmente en la zona de Indonesia, algo en África y algo en lo que es Centroamérica y el norte de Sudamérica. Bien, el cultivo de palma se usa principalmente para producir aceite, ¿sí? Un aceite de muy baja calidad. Ahora, este cultivo, el problema que tiene es que genera mucha deforestación porque es un cultivo muy productivo, muy rentable, pero que se usa en zonas que son, digamos, de bosque o de selva, ¿sí? Entonces hay que deforestar. Y también es un cultivo muy extractivo, digamos, en términos nutrientes. Ahora, si comparamos su productividad en aceite, ¿sí? Con, acá tenemos las superficies, vemos que en una menor superficie produce una mucha mayor cantidad de aceite, ¿sí? Con una mayor pérdida de biodiversidad, pero que correspondido con otras especies, como pueden ser acá la colza o la soja, ¿sí? Tenemos una pérdida de diversidad, pero también tenemos una pérdida de diversidad en zonas donde se siembre soja o se siembre colza, ¿bien? Además, perdiendo más superficie para la misma producción de aceite. Está bien que el aceite de palma es de mucha menor calidad, pero este aceite de menor calidad también es más barato y puede utilizarse para otros usos. A veces tiene un uso industrial eh, o de algunas comidas, ¿sí? Si ustedes ven al reverso de muchas cosas, por ejemplo, el mantecol tiene un uso, se usa principalmente aceite de palma. Bien, bueno, acá tenemos las fuentes de deforestación en Indonesia, ¿sí? Que es donde principalmente se produce el aceite de palma, o sea, el principal productor de aceite de palma. Bien, la plantación de palma es el último, ¿sí? No es el principal factor de deforestación. Si uno se pone a ver, a veces cuando hablamos de deforestación, hay un principal foco, un principal malo, digamos, que después vamos a ver, por ejemplo, que es la soja en Brasil, pero que después uno se pone a ver los números y dice, bueno, al final no era tan malo el aceite de palma, en realidad hay otras cosas que también causan deforestación, ¿sí? Acá mucho hay pasturas, por ejemplo, ¿bien? Otros, también tenemos plantación de madera, es un poco, plantaciones en gran escala, ¿sí? De esto es de madera o de otros cultivos, tala en pequeña escala, ven que es muy importante en Indonesia también, casi tan importante como la palma, ¿sí? Tala en pequeña escala, ¿qué quiere decir? De una selva no sacan todo, sacan específicamente aquellos árboles que les interesan, ¿sí? A veces eso es lo más dañino, porque saca una especie en específico. Bien. Uso de la tierra, ¿sí? Y producción para distintos aceites. Primero, aceite de palma, con el 6% de la tierra mundial, produce el 30, casi 40% de la producción de aceite. ¿Entiendes? Mucho más productivo. ¿Sí? Esa tierra, obviamente, tiene mucha más biodiversidad, pero también es mucho más productivo. O sea, nos estamos ahorrando tierra por otro lado. La soja es el 40% de la tierra. Esto es el porcentaje no de la tierra del mundo, sino de el porcentaje con respecto a los otros aceites, ¿sí? De toda la torta de aceite que se usa, de tierra que se usa para producir aceite, el 6 va para la palma, el 40 va para la soja, es así el cálculo, ¿bien? Pero tiene el 26% de la producción de aceite. ¿Se entiende? Bien, ahí lo tienen para el resto, ¿sí? Groundnuts es maní. No lo traducí acá. Coconut es coco, ¿sí? Y esto es sésamo. Bien, bueno, perdón. Bien, área necesaria para abastecer la demanda mundial de aceite en el año 2007. Sí, estos son gráficos viejos, pero igual sirven. O sea, si toda la producción de aceite del mundo la quisiéramos producir con un solo cultivo, ¿cuánta tierra necesitaríamos? Si fuera con sésamo, 2.3 billones norteamericanos, o sea, 2.000 millón, dos, perdón, 2.000 millones de hectáreas, ¿sí? Caso extremo, La Palma solamente necesitaríamos 50 millones de hectáreas. Bien, ese es el cálculo. ¿Cuánta tierra necesitaríamos para abastecer la cantidad de aceite necesario a nivel mundial?
Bien, eutrofización. La eutrofización, ya lo había mencionado antes, uno de los principales problemas que ocasiona la agricultura, ¿sí? ¿Qué pasa? Los fertilizantes, principalmente aquellos que son lavables, principalmente nitrógeno, fósforo y potasio no son tan lavables, principalmente nitrógeno. Bien, acá está la bolsa de los tres. Bien, se usa para fertilizar, ese fertilizante se lava, se le exhibe a cuerpos de agua, esos cuerpos de agua empiezan a desarrollar un tipo de algas que en general suelen ser las flotantes, ¿sí? Esas algas empiezan a tapar la luz solar, ¿sí? Ese taponado de la luz solar mata las algas inferiores, que son las que se alimentan los peces, y ocasionan anoxia, dejan de producir, perdón, no que se alimenten los peces, sino el problema es que dejan de oxigenar el agua. Eso ocasiona anoxia en el agua y se mueren los peces, lo que ocasiona muchas veces podredumbre, muerte de peces en un lago, ¿sí? Básicamente, el problema acá es que hubo demasiados nutrientes disponibles para estas algas, taparon la luz de las algas inferiores, que son las que oxigenan el agua, entonces se mueren los peces. Bien, eso se llama eutrofización. Bien, la eutrofización se dice que ya ocurrió varias veces en el mundo, ¿sí? Esta aparece en la Biblia cuando habla que los ríos se transformaron en sangre y murieron los peces. Una explicación científica probable o posible es que lo que haya ocurrido en ese momento haya sido una eutrofización, ¿sí? En el lago, en el Valle de México, ¿sí? Lo que también se dice que lo que pudo haber ocasionado una caída del imperio haya sido básicamente también un proceso de eutrofización. Y después, el primer caso documentado, ya digamos a nivel científico, es lo que pasó en la zona de Kattegat, que es un área de mar que queda entre Dinamarca y Suiza, ¿sí? Ahí en los años 70, si no me equivoco, ocurrió un caso y ahí fue cuando se empezó a estudiar, digamos, científicamente. Antes son casos históricos que, digamos, analizamos no. En el caso de la Biblia, son suposiciones si fue o no. En el caso del Valle de México se sabe que fue, ¿sí? Eh, pero nadie lo estudió. Y en el caso de la zona de Kattegat, ¿sí? Ya sabemos que sus efectos existieron y fue cuando se comenzó a estudiar este efecto. Bien, esto como era la agricultura en el Valle de México, pero en Tecnotitlán, pero no importa. Bien. Bueno, en la agricultura, labranza venció siembra directa. Bien, la labranza básicamente es lo que se inventó hace casi 10.000 años, que se trata de dar vuelta al suelo para volver a sembrar. La siembra sí, que hoy en día se puede hacer con un tractor y un arado. La siembra directa consiste básicamente en sembrar sin dar vuelta a la tierra arriba del rastrojo, ¿sí? Esta es una tecnología que tendrá, no lo sé, 50 años y que se aplica gran parte fuerte en Argentina y en Estados Unidos y en Australia hace unos 20, 30 años quizá, 20 años bien fuerte. Bueno, en otras partes del mundo se sigue arando, ¿sí? Más que nada en Argentina, ya digo, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Australia, es donde se hace siembra directa. ¿Bien? Bien, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? En el caso de una lluvia, aparece lo que es la erosión hídrica. Si nosotros tenemos rastrojo, ese rastrojo impide que esa agua escurra. Si no hay rastrojo, ¿sí? Si la planta está sin una cubierta vegetal, lo que pasa es que se empieza a encharcar y puede haber, formar canales y esa agua empieza a escurrir. ¿Bien? En el caso de la erosión eólica, el rastrojo evita que el suelo se vuele. Si no hay rastrojo, el suelo se vuela con un viento fuerte. Bien. Temperatura, el efecto de la luz del sol. Si no tenemos rastrojo, los efectos de la temperatura son mucho más altos. Lo que hace el rastrojo es mantener la temperatura que varíe menos y principalmente cuando hace mucho calor, ¿sí? Que es cuando solemos sembrar en verano,
mantiene la temperatura en una temperatura mejor para las raíces, ¿sí? Si no hay rastrojo, la temperatura es mucho más fuerte. Bien. Después el efecto de las malezas. ¿Qué pasa? Cuando nosotros damos vuelta al suelo, efectivamente las malezas quedan abajo, ¿sí? No quedan arriba. Alguna quedará, ¿sí? En el caso, si nosotros no damos vuelta a la tierra, aparecen muchas más malezas. Ese es el problema que tiene la siembra directa. Bien. Acá hay malezas que aparecen con la labranza, como pueden ser el chamico, ¿sí? Datura ferox, y hay malezas que son de la siembra directa. Bien. Plagas y enfermedades también. Hay plagas y enfermedades propias de una y otra, ¿sí? Con la labranza convencional hay también microorganismos que en algunos casos pueden ser beneficiosos, como pueden ser los escarabajos, ¿sí? Porque oxigenan el suelo. Con labranza convencional están, con siembra directa no. Bien. Y también con siembra directa hay enfermedades de cultivos que pueden aparecer, bien, por el propio manejo que la labranza convencional elimina, que en este caso no se están eliminando. Bien, entonces básicamente el manejo del suelo es mejor en una siembra directa, pero aparecen más enfermedades y plagas, bien, o malezas. Esto es lo que muchas veces ocasiona que en siembra directa tengamos que utilizar herbicidas o insecticidas, ¿sí? Pero es un pos de un mayor cuidado del suelo, ¿sí? Muchas veces se usa el término paquete tecnológico, lo cual está muy mal usado, porque no es un paquete, no se vende todo junto. Eh, y el tema es que se hace, ¿sí? En pos de mejorar las condiciones del suelo. No es que se hace así porque me lo vendieron así, sino que se hace porque de esa forma yo cuido el suelo, ¿sí? Que es un recurso escaso, y de la otra forma yo no cuido el suelo, digamos, lo hago mierda, pero me ahorro los herbicidas y los insecticidas. ¿Bien? Diferencias, ¿sí? Se ve entre una pastura con leguminosas y una siembra directa, vemos que no hay mucha diferencia, vemos el suelo bien negro, mucha materia orgánica, buena estructura, labranza convencional, todo el suelo gris, ¿sí? Mucha menos estructura, ven cómo se cae la tierra y acá queda formado el pan de tierra. Bien, todos después de 2,5 milímetros de lluvia, ¿sí? Es una pulgada de lluvia, esto es en Estados Unidos, por eso. Bien, bien, cultivo de arroz es uno de los comúnmente llamados más contaminadores junto con las vacas, así que vamos a tocar ahora el caso del arroz. Muy fácil, lo vamos a decir, el arroz se siembra bajo una película de agua para controlar malezas. Si yo no uso esa película de agua, tengo que usar herbicidas, ¿sí? O sea que, o una o la otra. Y lo que produce es metano por una cuestión de metanogénesis aceptrópica, ¿bien? Que básicamente lo que pasa, hay dos reacciones que ocurren, ¿sí? El metano se oxida en el suelo y después sale, ¿sí? Por el agua. Eso es básicamente porque hay anoxia, ¿bien? Ahora no importa cómo sobrevive la planta porque tiene aerénquimas, ¿sí? Que básicamente lo que hacen es transportar aire de la superficie a las raíces, ¿sí? Sin una planta, si no tiene oxígeno, no puede sobrevivir. ¿Sí? Una planta inundada se muere. Bien, ¿cómo sobreviven las plantas de pantano y el arroz, incluido entre ellas? Porque tienen esta estructura que transporta aire de la superficie hacia abajo, hacia las raíces. Bien, bueno, básicamente por producción de metano. Eso es lo que tiene que quedar claro. Bien, otro problema de la agricultura son la pérdida de polinizadores, ¿sí? Que no estamos hablando acá solamente de abejas, hablamos también de abejorros, hablamos de moscas, hablamos de mariposas. ¿Bien? Pero el cambio climático tiene un efecto no a nivel individual de cada individuo, ni tampoco de cada individuo, ni de la colonia. ¿Sí? Acá estamos hablando de otras cosas, patógenos, insecticidas. ¿Sí? El cambio climático tiene un tipo de efecto, la pérdida de ambiente tiene otro tipo de efecto, ¿sí? A nivel ya de colonia o individual. ¿Sí? Y el efecto de los insecticidas y los patógenos, ahí sí estamos hablando a nivel ya celular, individual o de colonias. ¿Bien? Entonces tenemos una conjunción de cuatro efectos, ¿sí? Los agroquímicos, pérdida de hábitats, fragmentación, esto quiere decir queda una zona aislada donde solamente ahí están los polinizadores, muy aislada de otra zona donde hay polinizadores. Desajuste, ¿sí? Esto es por el cambio climático entre el ambiente al que está adaptado el insecto y el ambiente que está ocurriendo. Competencia porque empiezan a aparecer polinizadores de otras zonas, ¿sí? Básicamente la globalización hace que
insectos que vivían en otra zona ahora aparezcan en esta zona, entonces compitan con los polinizadores nativos de acá. Y después coinfección, o sea, esos polinizadores de otras zonas traen plagas, ¿sí? Este es un ejemplo muy común en la abeja, la varroa, que es la principal plaga de la abeja, viene porque viene de otra abeja asiática que estaba adaptada a la varroa, que sabe limpiarse. La abeja europea, que es la que usa, que es la abeja melífera que produce miel, no estaba adaptada a este parásito, por lo tanto es un problema. ¿Bien? Bien, entonces hay una conjunción de problemas. No es solo uno, hay un montón de problemas. Esto es lo que se llama en general síndrome de desaparición de abejas. ¿Sí? Hay una conjunción de problemas que ocasionan eso. Bien, entramos a lo de ganadería. Bien, hay un debate sobre si comer carne o no es bueno o malo, cuánta carne habría que comer, cuánta proteína diaria deberíamos comer para tener el menor impacto posible sobre el medio ambiente. Bien, vamos a ir entrando en esto. ¿Qué pasa? Distintas partes del mundo consumen algunas más y otras menos porcentaje de proteínas. Esto es obvio, poder adquisitivo. ¿Sí? No está ni bien ni mal, es así. Pero hay que sectorizar si queremos hablar de eso. Bien, ahora, ¿qué pasa? La ganadería tiene un rol, ¿sí? En el ciclo de vida y de producción de los alimentos, ¿sí? O sea, los animales comen muchas cosas que nosotros no comemos, ¿sí? El expeller de soja, por ejemplo, yo les conté un montón de veces, o el expeller de girasol. Hay muchas cosas que nosotros comemos el aceite y lo que queda es de uso animal, ¿sí? La cáscara de almendras, por ejemplo, los residuos de cosecha. Este rastrojo muchas veces se hace pasar por un pastoreo de una vaca que lo coma, que está en gestación, ¿sí? O que está saliendo del destete, y esos ocasionan desechos, ¿sí? Que muchas veces se usan para fertilizar, ¿sí? Entonces, los animales, digamos, esto tiene que quedar claro, ya lo hemos profundizado, no es que comen lo que nosotros podríamos comer, ¿sí? Muchas veces comen cosas que nosotros no podemos comer, aunque quisiéramos, ¿sí? Esto no lo puede comer un ser humano, aunque quiera, ¿bien? Esto tampoco, tendrá algún uso, pero no mucho, ¿bien? Paja, esto es también lo mismo, bien. Sobre la producción de metano en los rumiantes. ¿Se acuerdan que hablamos en un momento que el rumen produce tres ácidos grasos volátiles, que son el propionato, el acetato, perdón, el propionato, el butirato y el acetato? ¿Bien? ¿Qué pasa? En la producción del acetato, ¿sí? O sea, específicamente del acético, perdón, acá están, acético, propiónico, butírico. En la producción del acético es cuando se pierde el metano, ¿sí? Hay uno que era de 4 carbonos, uno de 3 carbonos y otro de 2 carbonos, ¿bien? El acético, perdón, es justamente el de 2 carbonos y viene todo del piruvato, ¿bien? ¿Se acuerdan del piruvato, de la glucólisis? Bueno, este mismo piruvato viene la glucosa, ¿sí? Que se partió de la celulosa, se transforma en piruvato, quedan dos moléculas de 3 carbonos. Este piruvato es el que después se transforma en acético, propiónico y butírico. Bien, para producirse en acético tiene que perder un carbono, tiene 3, el acético tiene 2. Bueno, ese carbono que se pierde en forma de metano. De ahí viene el metano de las vacas. Bien. Entonces, ¿qué pasa? La proporción de estos tres cambia según la dieta, ¿sí? Por una cuestión de cuál es la flora gastrointestinal que tiene el animal en el rumen. Si come principalmente heno y pasto, la proporción de acético es más alta que si come granos. Entonces, los animales que producen mayor producción de metano son animales que están a pastoreo, no animales que están en un field. O sea, muchas veces un animal que está comiendo concentrado. Se habla de que el field contamina más y el metano de las vacas, sí, la producción de metano es más alta, pero en las vacas de pastoreo, que come alimento que nosotros no podríamos comer, no la vaca que está comiendo grano, que bueno, nosotros debatible si nosotros podríamos comer o no eso. ¿Bien? Eh, Eso tiene que quedar claro, ¿sí? La producción de metano viene por
la producción de ácido acético, ¿sí? Que básicamente es porque el acético tiene 2 carbonos, se pierde un carbono, ¿sí? Del piruvato. Bueno. Y en el caso del propionato, tiene 2 vías de producción. En una, el dióxido de carbono, perdón, produce, sí, dióxido de carbono, pero este se recicla, ¿sí? Ven que acá entra un dióxido de carbono, viene de ahí, ¿sí? Se recicla, se usa en el mismo proceso. Se pierde y se vuelve a utilizar. Bien. ¿Alguna vez escucharon lo de acidosis? Lo que ocurre en la acidosis es que se produce mucho propionato, ¿sí? Propiónico, es lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa? Los microorganismos que transforman el piruvato en ácido láctico crecen mucho más rápido que los que transforman ácido láctico en propiónico. Entonces, lo que pasa en la acidosis básicamente es un cuello de botella. Se junta mucho ácido láctico que el animal no lo puede utilizar y poco se va absorbiendo, se va transformando muy poco en propiónico. Entonces, lo que se acumula este ácido y eso es lo que ocasiona la acidosis, que haya mucho de este ácido, ¿sí? Eso es por un cambio brusco en la dieta. Si yo voy cambiando la dieta poco a poco, entonces no se genera ese cuello de botella porque los microorganismos se van adaptando, ¿sí? La idea es que estos vayan creciendo a la misma tasa que estos, ¿sí? O sea, lo que transforman de acá a acá que los de acá a acá. ¿Bien? Bueno, ahí están los carbonos. Bien, ¿qué pasa? El metano tiene mucha más vida en la atmósfera que el dióxido de carbono, entonces el metano tiene mayor poder contaminante que el dióxido de carbono, ¿sí? Acá lo tenemos a 100 años, ¿sí? O sea, en una vida de 100 años, ¿cuál contamina más que el otro? El dióxido de carbono, ponderado, en 100 años, contamina 28 veces más que el dióxido de carbono. ¿Se entiende? O sea, es mucho más contaminante el metano que el dióxido de carbono. Acá tenemos la vida en años. El dióxido de carbono puede vivir eternamente en la atmósfera, si no tiene un tiempo de vida. En cambio, el metano tiene un tiempo de vida de 12 años. Ahora, ponderado en 100 años, el metano tiene mucho más factor, digamos, en el efecto del cambio climático. ¿Sí? Bien, comparamos los kilogramos de ganancia, ¿sí? Los gramos de metano por kilogramo de ganancia. A medida que aumentamos la ganancia de peso del animal, la cantidad de metano que produce por kilo ganado es menor. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que pasa? Como el animal crece a una mayor tasa y sigue respirando más o menos a una misma tasa, si el animal crece más, ¿sí? Su contaminación se reduce porque está, primero que el tiempo de crecimiento se reduce y después lo que pasa es que por unidad de kilo ganado, ¿sí? Emite menos gases, ¿sí? Entonces, acá en este caso, si queremos contaminar menos básicamente con las vacas, lo que tenemos que hacer es hacer las cosas bien, ¿sí? O sea, producir eficientemente, así que justamente la emisión de gases sea mucho menos. Bien. Después, con respecto a las pasturas, ¿sí? Se estudió entre el año 2007 y 2019 el cambio en la cantidad de carbono en el suelo, ¿sí? A ver si las vacas servían para almacenar carbono en el suelo. Bien, ¿qué se descubrió? Que el cambio entre esto y esto no es significativo. O sea, el cambio en realidad de esta o a esto no es un cambio que estadísticamente refleje una diferencia, ¿sí? Estadísticamente, en estadística lo llamamos no significativo. O sea, un cambio en 4 puntos acá, la verdad que no es significativo, ¿se entiende? Para la variabilidad que tienen esos datos. Eso es lo que quiere decir. Bien. Bueno, ¿cuál almacena más carbono en el suelo? Bien. En cuanto a los pastizales, ¿se entiende cuáles almacenan más? ¿Sí? Los pastizales almacenan tanto casi como en la agrícola, bien, pues estamos pasando los 4.000, estos 5.000, ¿sí? Kilogramos de carbono por hectárea, templado, ¿sí? En tambo, acá tenemos gramíneas leguminosas, bien, y en la agrícola, ¿cuál almacena más kilogramos de carbono por hectárea?
uno intensivo. ¿Qué queremos hablar cuando hablamos de agricultura intensiva? De que se siembra, se cosecha, se siembra otra cosa, se cosecha, se siembra otra cosa, así no se deja, no se deja sin utilizar la tierra. ¿Bien? Eso es lo mejor agrícolamente y también para la salud del suelo, porque el suelo siempre tiene plantas que le digamos lo están alimentando. Si nosotros hacemos monocultivo o algo semi-intensivo, o sea, sembramos una vez al año y dejamos el suelo sin nada, eso es malo. ¿Se entiende? O sea, para que el suelo esté sano, tiene que tener plantas arriba, por lo tanto, tiene que estar constantemente siendo sembrado y cosechado. ¿Sí? Eso quiere decir, siembro, cosecho, y cuando termino de cosechar, ya estoy sembrando el próximo cultivo. ¿Se entiende? Bien. Sistema ovinos y trigo. Esto es un sistema que existía principalmente en lo que era el sudeste de Buenos Aires. ¿Sí? ¿Qué pasa? Hay una distinta relación entre los bovinos y los ovinos en el pastoreo. ¿Bien? Hace más o menos 40, 50 años en el sudeste bonaerense, lo que sería el sur de la provincia de Buenos Aires, había un sistema de ovinos y trigo. ¿Qué pasaba? Se sembraba, se cosechaba el trigo y los ovinos entraban y comían las malezas del rastrojo de trigo. ¿Sí? Eso era bueno porque uno se ahorraba los herbicidas de esa forma, tenía las ovejas que eran las que controlaban las malezas. ¿Sí? El mismo sistema existía en Australia y Estados Unidos. ¿Bien? Los ovinos tenían un servicio de primavera-verano, ya vimos que estacionalmente la oveja tiene un servicio en el otoño, ¿sí? Entonces se inducía un celo para primavera-verano para que encajara todo en el momento adecuado de la siembra del trigo, que era en el otoño. ¿Bien? Entonces bueno, no importa. Entonces, en ese momento, que era cuando se cosechaba en el verano, digamos, para la Navidad el trigo, eh, los ovinos entraban y comían el rastrojo, ¿sí? Y eran trigos macolladores, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que producían macollos, ¿sí? Entonces lo que hacía la oveja era comerse el macollo, ¿sí? Principalmente control de malezas, ahí en el caso del abrepuño, que es una planta, y en el caso del trigo, eran trigos de ciclo largo, ¿sí? No estos trigos que se siembran ahora que son de ciclo corto, son muy, muy rápidos, eran trigos anuales. Se sembraban con una siembra temprana, similar a lo que sería un verdeo de invierno. Eran macolladores, o sea que tenían más espigas por planta. Los trigos ahora suelen tener una espiga por planta. En ese momento tenían muchas más espigas por planta: 3, 4, 5, 6. No había herbicidas, ¿sí? Principalmente porque eran caros. Entonces la oveja tenía la función de herbicida. Acá hablamos de una complementación muy plena, muy bien hecha de ovejas y trigo. Hoy en día hay un sistema trigo, ¿sí? Cambia completamente la logística, ¿sí? Ya no hay ovejas, ¿sí? Podemos decir que hay menos producción de metano, ¿sí? El problema es que ahora se usan herbicidas, lo cual es bueno también porque aumenta la producción de trigo, pero tiene su contrapartida también, eso es lo que estamos viendo. Se usan trigos de ciclo corto, o sea, el ciclo de producción es más corto, son semienanos, tienen mayor resistencia al viento, no tienen tolerancia al pastoreo, no son macolladores, o sea, no es que si lo come la oveja después brota de nuevo, no. Son invernales. Los ovinos pasan a tener ahora un servicio de otoño, porque entonces no me tomo el trabajo de inducir un celo con hormonas en primavera. Y en el caso de Australia, se sigue haciendo un sistema ovinos-trigo, perdón, se tiene un sistema de trigo, pero combinado con herbicida y siembra directa. En Estados Unidos se tiene el sistema trigo, pero combinado con cultivos orgánicos. Perdón, el trigo como un cultivo orgánico. Más que nada todo lo que es la zona de Oklahoma, el norte de Texas y California. Todo esto es el sur de Estados Unidos. Bien, ¿cuál es el rol de la agricultura intensiva? Acá entran los cerdos, también entran las gallinas y entra lo que sería un filtro. Bien, ¿qué pasa? Como la agricultura intensiva se puede desarrollar en muy pequeña superficie, lo que le permite esto es que un productor agrícola, ¿sí? Dentro de su misma finca, de su mismo campo, pueda tener un mejor ciclo de nutrientes. ¿Qué es esto? Supongamos, tenemos el campo acá, ¿sí? Los nutrientes están acá, ¿sí? Están acá dentro del mismo predio, la misma superficie, entonces
se fertiliza con las heces de los animales el mismo campo. Si esto está separado, ¿sí? Si tenemos por un lado la ganadería y por un lado la agricultura, que sería una sectorización, o sea, en una parte del país es agricultura y en otra parte ganadería, ¿sí? Supongamos, si prohibimos la ganadería intensiva, el problema es que solamente en una parte se hace agricultura y solamente en otra parte se hace ganadería. Y el problema es que hay un desencuentro de los nutrientes. ¿Se entiende? Porque esos nutrientes se transportan a otra parte, ¿sí? Donde no quedan dentro del mismo campo. Entonces, lo que permite la agricultura intensiva es justamente que los nutrientes se mantengan en el mismo campo. O sea, porque estas heces se usan para fertilizar el mismo cultivo que alimentará a esos animales. ¿Se entiende? Bien, ese es el rol principal. Bien, con respecto al consumo de carne, ¿qué pasaría si todos Estados Unidos, estos son muchos datos norteamericanos, se volviera vegano? Se reducirían las emisiones solamente en un 2,6%, ¿sí? Prácticamente nada. Si todo Estados Unidos hiciera un lunes sin carne, que es medio famoso, de la gente que quiere reducir carne, dice, bueno, un día a la semana no comas carne, se reduciría solamente las emisiones un 0,3%, prácticamente nada, ni tiene sentido hablar de esto. Solo quiero que quede claro. Y cuando hablamos del uso del agua de la ganadería, que se hace, producir una hamburguesa consume 15.000 litros de agua y todos esos datos, el problema es que esos datos no separan qué tipo de agua se usa. Bien, usan el agua como un todo. Y el tema es que hay gran parte, casi un 95% de esa agua, por ejemplo, en caso de vacas, que es lo que llamamos green water, que es el agua verde, o también la traducción más correcta sería agua de lluvia. O sea, sí, usan mucha agua, pero es agua de lluvia. Es agua que de otra forma se escorría y se perdía o quedaba en la planta, ¿sí? Y se volvía a evapotranspirar al ambiente. No es agua que sea de consumo humano, ¿sí? Entonces tenemos, hay tres: blue water es el agua azul es el agua de consumo humano, el agua de lluvia, que es la green water, y después tenemos la gray water, que es el agua de residuo, ¿sí? Que sería, para que se lo imaginen, el agua de alcantarillado. Más o menos el 85% de la comida que se produce en el mundo no es para humanos, ¿bien? Pero no es para humanos porque no la podemos comer, ¿sí? El 46% son pastos y hojas, que nosotros no comemos, ¿sí? El 20% son residuos de cultivos, que nosotros no comemos. El 8% son cultivos forrajeros, que tampoco comemos. Residuos de aceite son el 5%, que tampoco comemos. Subproductos y otros alimentos no comestibles son el 3 y el 5%, ¿se entiende? O sea, gran parte de lo que nosotros producimos no es para comerlo nosotros y tampoco lo podríamos comer, ¿bien? Ahora está el debate si en esas tierras que se usa para producir alimento para animales, se podría producir alimento para humanos. Bien, ¿qué pasa? El 2/3 de la tierra que se utiliza no es tierra utilizable para agricultura, pero para agricultura, ¿sí? Son tierras no arables, son tierras marginales. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos la meseta patagónica, ¿sí? Es tierra donde no podríamos tener una quinta, una huerta, aunque nos guste, ¿sí? Porque la tierra no está preparada para eso y porque no hay precipitaciones, no hay lluvia. Bueno, el mismo ejemplo, ¿sí? Zonas de montañas, zonas desérticas, semidesérticas, donde hacer agricultura ahí es más un problema que un beneficio, ¿bien? Bien, 15% de las emisiones de gases vienen de la producción de carne. Bien, y acá está en el caso de Estados Unidos, un 2% es por los bovinos y un 4,7% de las producciones vegetales. O sea, lo que más contamina no es la producción de carne, sino la producción de vegetales. Bien, y esto varía mucho entre países. ¿Sí? En Estados Unidos es un 2%, o sea, el 15% del promedio mundial, 14,5%. El 2% es en Estados Unidos porque son muy eficientes y también porque contaminan muchas otras cosas, pero en países como Etiopía o Paraguay, la ganadería es el 50-90% de la contaminación. O sea, esto varía muchísimo. En general, en los países más pobres, menos desarrollados, la contaminación debido a la ganadería es mucho más alta, ¿bien? Pero por obvias razones. Bien, Estados Unidos, acá sí, para analizar,
produce el 18% de la carne a nivel mundial solamente con el 6% de los animales. ¿Bien? O sea, son muy eficientes. Estados Unidos tiene casi un tercio de las cabezas que tiene la India, ¿sí? Pero produce 10 veces más, ¿sí? En términos de leche, por ejemplo, que la India. ¿Entiendes? O sea, no es una cuestión de cuántas vacas tenés, es una perdón, no es una cuestión de cuánta carne producís, es una cuestión de cuántos animales tenés, de cuánto producís, perdón. No es una cuestión, le digo no, no es una cuestión de cuánta carne producís, es una cuestión de cuántos animales tenés, de qué tan eficiente sos haciendo lo que haces. ¿Entiendes? La producción bovina, vemos que en Argentina la cantidad de cabezas no ha aumentado. Esto es muchas cuestiones por cuestiones políticas, básicamente, ¿sí? Pero vemos que desde los 60, que es hace 80 años, básicamente el stock ganadero no ha aumentado. Si nos vamos de los 60, 80 años para atrás, vemos que ha aumentado. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó de acá para adelante? Bueno, a debatir. Bien, ¿qué pasa? El tema es que los rumiantes forman parte de un ciclo de carbono, ¿sí? O sea, ¿qué pasa? La vaca come el pasto, pero ese pasto también almacena dióxido de carbono y se va generando lo que llamamos un ciclo del carbono, ¿sí? Eh, y produce metano, pero ese metano, ¿sí? Por una reacción química que llamamos hidroxiloxidación, ese metano se transforma en dióxido de carbono y en agua, ¿sí? En la atmósfera. Bien. Ese dióxido de carbono vuelve a ser absorbido por la fotosíntesis por las plantas. Entonces generamos un ciclo de carbono, ¿sí? Entonces, constantemente se está produciendo, pero también se está reabsorbiendo, porque los animales comen plantas que absorben dióxido de carbono. Ahora, ¿qué pasa? Las fábricas y la industria, ¿sí? Usan residuos fósiles, ¿sí? Básicamente carbono que estaba almacenado en el suelo o bajo la superficie y que nosotros estamos bombeando ahí, sacándolo y mandándolo a la atmósfera. ¿Se entiende? O sea, el problema acá no es la ganadería, es la industria, ¿sí? Porque la ganadería es parte de un ciclo natural, la industria no. Bien, acá hay un debate sobre, no sé si vieron este documental que se llama Cowspiracy, ¿sí? La conspiración de las vacas. Esto viene de un libro que se llama La larga sombra de la ganadería, ¿sí? Que era un libro de la FAO, que después la FAO tuvo que decir que tenía un montón de errores, porque básicamente tomaba un montón de datos mal, ¿sí? Cuando comparaba el transporte y la producción animal, decía el transporte no le asignaba todo el costo medioambiental de fabricar autos, de fabricar carreteras, la industria, solamente le asignaba el costo el costo ambiental de el consumo de combustible, lo cual está mal, porque por ejemplo, un auto, toda la contaminación del auto, la mitad es su fabricación, la otra mitad es lo que gasta por combustible, ¿se entiende? O sea, si nosotros nos consideramos todos esos factores, estamos dejando un montón de cosas de lado. Y entonces, claro, como a la producción animal se le consideraba toda la cadena de producción, terminaba muy sobrevaluado su peso. Bien. Frank Mitotter fue uno de los que más se puso en contra de esto, sí, es un profesor en California, y básicamente lo que dijo esto es que es comparar manzanas con naranjas, ¿sí? Estás confundiendo las cosas, ¿sí? Porque estás comparando algo que le estás poniendo mucho más peso que otra cosa, entonces claro, así es una cuestión de buenos y malos. Después uno de los autores se retractó, ¿sí? Dijeron que tomaron los datos del IPCC directamente. Bueno, después hubo un debate ahí por lo que este documental tomaba los datos de acá y un montón de gente consideraba que la ganadería producía el 50% de la contaminación mundial, cuando no era así, ¿sí? Era un error de datos. Y acá dice que después ellos habían hecho un comentario que era el 18%, o sea, se habían corregido, y él dice que deberían corregirse de nuevo porque era el 14,5%. Bueno, ahora otra cuestión, sobre el desperdicio de comida. Esto sería una contrarréplica a los lunes sin carne. Sería, el desperdicio de comida es básicamente un tercio de la comida del mundo.
un 40% de lo que se desperdicia son frutas y vegetales, un 20% granos, pan y arroz, un 18% raíces y tubérculos, ahí entraría la papa, por ejemplo, un 14% carne y lácteos de origen animal. Bien. O sea que estamos diciendo que lo mayor de un tercio de la comida se desperdicia. La mayor parte de ese tercio que se desperdicia es de origen vegetal, ¿sí? No de origen animal. Y si ponderamos cuál es la contaminación, o sea, los gases de efecto invernadero que produce la pérdida de comida, o sea, el desperdicio de comida, sería como si fuera el tercer país más contaminante. O sea, básicamente el desperdicio de comida es lo que una de las cosas más contaminantes, más si lo comparamos con un país. Bien, entonces la vuelta de tuerca acá sería, en vez de lunes sin carne y no comer carne porque contamina, es mucho más sencillo plantear, bueno, no tiremos la comida, ¿sí? Reutilicémosla o desémosla de comer animales. Eso tiene mucho más sentido y lógica que, y tiene un efecto mucho mayor que tratar de eliminar la carne de nuestra dieta por el factor contaminante. Bien, conversión alimenticia, ¿sí? Esto ya lo vimos un poco, ¿sí? En calorías y en proteínas. Bien, bueno, esto mírenlo. Parte de bosque y deforestación. Bien. ¿Dónde están llevándose a cabo principalmente la deforestación? Gran parte en África, perdón, en el Amazonas y gran parte en lo que es la cuenca del Congo. ¿Sí? Hay un poco en el sudeste asiático. Todos los violetas o rosas son zonas donde se ha deforestado y las zonas amarillas son zonas donde hay activamente deforestación actual. Bien. Esto es en la cuenca, en una foto satelital de la cuenca del Congo. ¿Sí? Esta es la parte de la República Democrática del Congo. Bien. Todo esto que se está yendo al mar, básicamente es lavado de nutrientes de los suelos porque hay suelo que ha quedado descubierto por la deforestación. ¿Qué es? Se sacan los árboles, queda zona de suelo descubierto, cae la lluvia y se lleva gran parte de ese suelo que después no vamos a poder recuperar. Bien. Bien. De nuevo, de la tierra habitable, más o menos la mitad son bosques, ¿sí? Y esta es la pérdida de bosques a lo largo del tiempo. Desde 1700, 1800, la pérdida de bosques no había mucho cambio, 1900 tampoco, ¿sí? En la actualidad, ¿sí? Cómo ha ido bajando, ¿sí? El uso la pérdida de bosques. Y después, en la otra parte, tenemos zonas de pasturas, ¿sí? Y arbustivas, ¿sí? Vemos que es la que ha sido mayor perjudicada, ¿sí? Es la más fácil también de deforestar, ¿sí? Mucha parte también para ganadería, una parte para agricultura, ¿bien? Vemos que hay una pérdida de bosques, pero mayor parte pérdida de zonas de pastizales, ¿sí? Pero son zonas de pastizales que se transforman en zonas de pasturas para animales de consumo humano, ¿sí? O sea, no realmente la deforestación tiene un factor agrícola, pero no es tampoco el principal, ¿sí? Hay otras cosas que están pasando también ahí. Bien. Eh, Deforestación en las zonas tropicales. Carne de vaca es el principal, ¿sí? Hablábamos de que muchas veces en las zonas tropicales se acusa a la soja de ser el problema de la deforestación. Bueno, la soja en realidad está acá, en la parte de aceite, ¿sí? Y es un componente ahí junto con el aceite de palma, ¿sí? La mayor parte que se deforesta a nivel mundial es para producir carne, no para producir soja o aceite de palma. Bien. Bien, y después si separamos entre bosques de zonas templadas y bosques tropicales, acá se hace una sectorización por países para hacerlo más simple, ¿sí? O sea, gran parte de los bosques que tiene Argentina, por ejemplo, está marcado acá. O sea, el clima argentino es templado, pero sus bosques son en general más tendiendo a tropical. Bueno, se hace una sectorización por países, una organización muy grande, pero bueno, vemos que más o menos a partir de los 90, todo lo que son los bosques templados han empezado a recuperarse, ¿sí? Esto es una pérdida en porcentaje, o sea, del 1700 hasta los 90 se venía perdiendo.
Desde los 90 para adelante se está recuperando superficie forestal, ¿sí? Entonces, ganancia neta. Y después, en lo que es la zona tropicales, ¿sí? O sea, aquellos países que se sectorizaron como tropicales, cual, repito, es una generalización muy grande, la deforestación, la tasa de deforestación ha venido disminuyendo. ¿Se sigue deforestando? Sí. En grandes cantidades, sí. Pero esa tasa va disminuyendo. Bien. Bueno, fuente de pérdidas en el Amazonas brasileño. De nuevo, se toma el aceite a la palma y a la soja como principales factores de deforestación en el Amazonas, principalmente la soja. Se habla, ¿no?, de la soja, el maíz, la agricultura en Amazonas se deforesta por eso. Vemos acá que no, ¿sí? Primero, que la deforestación en el Amazonas ha venido bajando. Bueno, acá faltan datos, después hay un piquito acá, muy pequeño, digamos de esta altura, pero que sería más adelante, pero la verdad que no ha cambiado mucho. Pero vemos que la mayor tasa de deforestación estuvo en realidad en los años de 2002 al 2008, ¿sí? Eh, y la mayor parte es por uso como pastura, ¿sí? Cultivos comerciales, ejemplos, soja, o sea, entre ellos está la soja, ¿sí? En realidad el porcentaje es mínimo, ¿bien? Bueno, acá está expresado en millones de hectáreas. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que en muchas partes de Brasil, esto es en el río Guinzú en Brasil, también partes de Bolivia, lo que se hace es agricultura itinerante, ¿sí? Se deforesta, se pastorea y después se deforesta otra zona y se pastorea y así, ¿sí? Es un método, digamos, medio que ancestral, ¿sí? De quema y tala y pastoreo, ¿se entiende? Por eso hay grandes partes de Brasil que la dinámica de pastoreo es, se quema esa zona para pastorearla, ¿bien? Por eso hay muchos incendios en Brasil también. Pero básicamente esto es los que llevan a cabo esto son pequeños productores, no son grandes super megas empresas que queman y deforestan grandes superficies del Amazonas, ¿sí? La mayor parte que se deforesta y quema en el Amazonas son agricultores de subsistencia que tienen unas pocas vacas que hacen eso para tener un poco de pasto para sus vacas. O sea, no es un gran empresario que el que está deforestando con super megas máquinas, sino en realidad son pequeños ganaderos de subsistencia que lo que tratan de hacer es llevar un poco de comida a la casa. ¿Se entiende? O sea, la dinámica es completamente distinta. Bien. Esta dinámica de quema surge más o menos en la zona de Triploye, que es la zona de Kosovo, un poco de Ucrania, lo que sería también, bueno, acá estaría Croacia, ¿sí? Eh, Todo en esta zona había varios pueblos que lo que hacían era quemar y cultivar, ¿sí? Eso te transporta después a lo que sería el Rus de Kiev, donde había tres tipos de agricultura: el Podeska, que es lo que consideraba básicamente en la quema y después agricultura. ¿Qué es lo que facilitaba esto? Que no se utilizaban ni arado, o sea, no había que arar la tierra ni fertilizar porque ya estaba lista la tierra para sembrarla, cultivar. Bien. Prelog, que era el barbecho móvil, o sea, se quemaba y después se pasaba un arado, y el parboy, que consistía en constantemente andar arando y sembrar. Bien. Pero el podesca es esto: quemar y después sembrar. Básicamente se trataba de eso. Después eso se va trasladando a esa tecnología o ese método de cultivo se traslada a Suecia, a Finlandia, después a Suecia, ¿sí? Y en Suecia es uno de los países que donde hasta hace muy poco, más o menos hasta el 1900, 1800, se continuaba haciendo esto de agricultura itinerante, que es, se quema un área de bosque para después directamente sembrarla y no tengo que arar, no tengo que andar combatiendo malezas, ni fertilizando, ni nada. Quemo y luego siembro. Eso después también Suecia tiene una colonia en América, seguían haciendo eso. Bueno, no importa. Bueno, respecto a las cuidado de las especies, ¿sí? Acá hay un problema con en la zona de Brasil, con el Pantanal y
los jaguares, pasaba que muchos productores cazaban a los jaguares porque consideraban que mataban a las vacas. ¿Qué pasó? Se empezó a investigar y se vio que en realidad onzas es la forma de decirle al jaguar en Brasil. Solamente el 1% de las muertes se debía a jaguares. En realidad muchas fuentes de muerte de los animales eran por un montón de otras causas, ¿sí? ¿Y qué es lo que empezó a pasar? Bueno, lo que empezaron a hacer los agricultores, los ganaderos de esa zona, fue hacer agroturismo, o sea, dejaron de matar a los jaguares y empezaron a hacer visitas guiadas para que la gente vea a los jaguares y eso genera un ingreso extra para los agricultores, muchos que empezaron a tener la ganadería como factor secundario y tenían el agroturismo como factor principal. Bien, esto de a poco, yo sé que en la zona del Chaco se está tratando también de implementar esta cosa de hacer turismo en vez de andar combatiendo los felinos mayores. Bien, casos de estudio. Arrancamos. A lo largo de la historia ha habido civilizaciones que han caído y podemos tener una perspectiva de que su caída se debe a erosiones o pérdidas de la fertilidad del suelo. A lo largo de la historia de la humanidad, el ser humano, ya más o menos lo vimos, surgió la agricultura en ciertas zonas y después de ahí se ha ido desplazando a otras partes del mundo, pero hay varios casos aislados de zonas donde comenzó la agricultura y de ahí se va desplazando. Bien. Bueno, en el caso eh, de Grecia, Platón se pone a estudiar, Platón vivía en la edad clásica de Grecia, pero ve que en algún momento en la edad de bronce, ¿sí? Había un pico de cultura, pero no saben por qué en un momento hubo como una edad oscura donde la gente básicamente empezó a morir y no había mucho registro histórico de qué es lo que estaba pasando en ese momento. Bien. Una de las explicaciones actuales probables de qué es lo que pasó entre la edad de bronce y la edad clásica griega es básicamente que hubo un momento de pérdida de erosión de suelo, ¿sí? Que ocasionó que durante varios años, ¿sí? La población de esa zona de Argolis, en Grecia, mermana. Bien, de Grecia más viniendo para acá, ¿sí? Esto es a lo largo de los años en Europa, del año 600 al año 2000, ¿sí? Cómo ha ido transformándose tierra que era básicamente de bosque en tierra de pastura, y después, más o menos a partir de, pongamos, el año 1400, 1500, empieza a transformarse en zona más para uso de cultivos anuales, como pueden ser trigo, ¿sí? Maíz. Bien. Y después esta línea azul lo que marca es la erosión del suelo, ¿sí? Muchas veces diagramada por cambios en el uso del suelo. Vemos que acá hay un cambio abrupto a lo largo de varios años en el uso del suelo y después en un momento va aumentando la erosión, ¿sí? Y después tiene un pico. Este pico es el año 1342, que corresponde a la inundación de Santa María de Magdalena, que ocurrió en el centro de Europa, y en Alemania básicamente. Así que por eso está este pico acá. Bien. Pero vemos que hay una correlación entre la línea azul y la pérdida de zonas boscosas, o sea, el cambio en el uso del suelo. Bien, y acá también. Acá lo que pasó, que hubo un incremento, este cambio abrupto de pérdida de zona, o sea, no hay un cambio en la zona de bosque, sino en el cambio de uso de zona que era de pastizal a sus cultivos, su siembra. ¿Qué es lo que pasó acá? Básicamente la introducción de la siembra, ¿sí? Tirada por caballos. Antes la siembra se hacía a mano. Jethro Tull, más o menos a mediados del siglo XVII, inventa una sembradora tirada por caballos.
y eso es lo que mejora la siembra, facilita la siembra y es lo que da inicio, digamos, de alguna forma a una agricultura un poco más industrial que permitía justamente, eso es lo que llamamos revolución agrícola. El término revolución es un poco incorrecto, pero bueno, y que es lo que después va a llevar a cabo también una revolución industrial. O sea, ¿qué es lo que pasó? Mucha gente que se necesitaba para la agricultura se deja de necesitar y aumenta la producción de la agricultura, lo cual permite que después se genere una revolución industrial. O sea, previa a una revolución industrial hubo una revolución agrícola ocasionada por cambios en la siembra y en la cosecha. Bien, maquinaria en eso. Bien. Otra cosa que pasó en Europa en ese momento fue también el cercamiento. Esto pasó más o menos entre el año 1600, bueno, 1900, medio exagerado, capaz 1800, ¿sí? Que muchas zonas de Europa no eran propiedad de nadie, ¿sí? Eran zonas de, llamamos common pasture, o sea, pasturas comunales, la gente iba ahí y pastoreaba, ¿sí? Libremente. Bien, esas pasturas en un punto de la historia de Inglaterra se empiezan a acercar y se empieza a delimitar una propiedad privada y se empieza a generar la propiedad privada y se dice, bueno, hasta acá es mío, hasta acá es tuyo, ¿sí? Básicamente por problemas de lo que pasaba era que las pasturas comunales lo que hacían era que mucha gente sobrepastoreara, ¿bien? Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, cercar y delimitar las propiedades justamente facilitaba que cada uno manejara lo suyo y lo cuidara. Bien, acá ejemplos de erosión del suelo en esa época, ¿sí? Entre el año más o menos 1400, 1600, 1700. Bien. En el caso de Islandia, Islandia tuvo, desde la llegada de los vikingos en el siglo IX, o sea, en el año 1800, hasta hoy una gran pérdida forestal, ¿sí? O sea, Islandia en el año 1870, más o menos 1870 y algo, cuando llegan los vikingos a Islandia, hasta entonces nunca había tenido humanos, sufre un gran proceso de deforestación que ocasiona un grave proceso de erosión. En Islandia se llaman estos rothbars, ¿sí? Acá era donde antes estaba la superficie del suelo. ¿Ven? Acá ven todo el proceso como ocasionándose, están en zonas arbustivas y en partes boscosas, ¿sí? Entonces, hoy en día, Islandia tiene un 2% de su superficie cubierta por bosques, cuando antes tenía un 30% cubiertos por bosques. Bien, vemos acá cómo se van formando estos rothbard, resultado de una pérdida de la cubrición del suelo. Hoy en día hay proyectos de reforestación en Islandia. Bueno, otro ejemplo también de deforestación es lo que pasó en la isla de Rapa Nui, también conocida como la isla de Pascua, ¿sí? Que pasaba, se talaron muchos árboles, ¿sí? Un proceso de explosión del crecimiento demográfico, o sea, de la cantidad de gente que vivía en la isla de Rapa Nui, ocasionó que se talaran muchos árboles, vieron las famosas piedras de la isla de Pascua, de la isla de Rapa Nui, ¿sí? Que quedan en el Océano Pacífico, cerca de Chile. Bien, esas las hacían como monumento justamente para pedir lluvias o para pedir que mejoraran las cosechas, ¿sí? Entonces, poner esas piedras ahí demandaba muchos recursos de madera y entonces se iba generando una cosa que se iba retroalimentando, ¿bien? Y generó estas grandes cárcavas, ¿sí? Todas estas piedras, esto es al sur de la isla de Rapa Nui, y todas estas piedras que se ven son resultado de muchos años de erosión, ¿sí? Estas piedras no las trajo nadie, sino que era suelo que era arable, que se fue yendo toda esa arena y fue dejando en descubierto todas las piedras que el viento no se las lleva, ¿sí? Todo el material limpio de arena y arcilla y limo, el viento se la va llevando, lo que no se puede llevar son las piedras, por lo tanto son lo que van quedando, ¿sí? Estos son indicios de erosión, estos son otros indicios de erosión. Estos son indicios de erosión eólica y estos son indicios de erosión hídrica, ¿sí? Cárcavas que se van generando porque el suelo ha quedado descubierto y el agua tiene que escurrir por algún lado, ¿bien? Bien, China. Todo lo que ya hablamos de China, ahí
2 o 3 ríos importantes, ¿sí? Una donde se practica dryland agriculture, que es agricultura sin riego, una parte que es la del río Yangtze, que es la que se usa con riego, que es donde se siembra más que nada arroz. En la parte de este río, que es el río Amarillo, es donde se siembra principalmente mijo, ¿ven? Bueno, toda esta parte hay una zona de un loess platésico. Un loess es un tipo de material original, un material de, digamos, material rocoso que da origen al suelo, ¿sí? Que también el loess es lo que da origen también a los suelos pampeanos, ¿sí? Acá en la Argentina es un tipo de material volcánico. Bueno, toda esta zona era muy fértil en las épocas de la China medieval, ¿sí? De la antigua China, ¿sí? ¿Qué pasó? Efectos de sobreagricultura, o sea, una constante agricultura sobre básicamente esta parte de acá, del oeste estratégico, toda esta zona de acá, donde estoy marcando con el mouse, ¿sí? Donde pega esta vuelta el río Amarillo, ¿sí? Bueno, toda esa parte por un efecto de sobreagricultura quedó hoy en día desértica, ¿sí? Y ahora el gobierno chino tiene varios proyectos para reforestar toda esta zona porque genera muchos problemas de contaminación en el aire, porque básicamente toda esta tierra se vuela y va a parar a las ciudades, ¿sí? Principalmente Beijing, que está ahí cerca, ¿sí? Por una cuestión de vientos, y contamina y genera que haya mucho polvo en las ciudades de China, ¿sí? Entonces, para contrarrestar ese polvo, lo que ahora están haciendo es tratando de reforestar, resultado de muchos años, en realidad miles de años de sobreagricultura en toda esta zona, ¿sí? Bien, con respecto al Imperio Maya, se sabe que el Imperio Maya cayó antes de la llegada de los colonos, ¿sí? Antes de la llegada de los europeos, ¿sí? Principalmente porque también tenían un sistema parecido al de quema, al de tala y quema y después siembra, que ocasionó que en algún momento los recursos empezaran a escasear, ¿sí? Porque ese sistema no era viable a largo plazo. Un desabastecimiento de nutrientes, una falta en las cosechas, es lo que ocasionó que en un momento el Imperio Maya empezara a decaer. Cuando llegaron los españoles, básicamente el Imperio Maya ya casi no existía. Bien, otros ejemplos son en Estados Unidos, ¿sí? Erosiones también resultado por sequías y que luego de una sequía se pierde toda la cubierta vegetal y el arado y genera que el agua tiene que escurrir por algún lado, ¿sí? Entonces luego una gran precipitación, esa agua, el suelo ya no estaba preparado para captarla y escurre y genera todas estas grandes cargas, ¿sí? Esto es un problema. Al menos lo era en Estados Unidos en el siglo XIX y principio del siglo XX. Bien, desertificación en la Patagonia, resultado principalmente por una conjunción de factores, principalmente un cambio en los herbívoros que pastorean, ¿sí? Acá creo que no tengo ninguna diapositiva, pero básicamente hay una diferencia en las pezuñas de la oveja, son duras comparado con las pezuñas del guanaco. El guanaco tiene unas pezuñas que tienen una especie de almohadillas, entonces el efecto que tiene sobre el suelo es distinto, la forma de pastoreo es distinta también, y también una cuestión sobre la cantidad de animales sobre el suelo, ¿sí? O sea, también una sectorización, porque ¿qué pasa? Cuando vos cortás con alambrados el flujo de animales, ¿sí? Esos animales se dedicaban a pastorear unas zonas en una época y pastorear otras en otra época. Tenés esos animales durante todo el año en el mismo lugar, ¿sí? Cambia una dinámica, ese pasto constantemente está siendo comido, ¿sí? Entonces no le permite rebrotar, no le permite volver a establecerse, ¿sí? Entonces empieza a perderse esa cobertura vegetal y entonces empieza a aparecer erosión. Vemos de nuevo este canto rodado, esta piedra ahí que se ve en la superficie. Nadie puso esa piedra ahí está porque básicamente lo que se voló es el suelo, ¿sí? Bien. Bueno, un ejemplo más es lo que pasó con el mal
Mar de Aral, ¿bien? Durante la Unión Soviética se hizo un proyecto para básicamente utilizar el agua del Mar de Aral, en realidad de dos ríos que llegan al Mar de Aral, que son el Amu Daria y el Sir Daria. ¿Sí? Estos dos ríos son los que alimentan el Mar de Aral, que es un mar enorme, el quinto más grande del mundo, que queda en el medio del desierto. ¿Sí? Hicieron un proyecto para sacar agua de esos ríos y producir algodón, ¿sí? Lo que es ahora la zona del actual Uzbekistán y Kazajistán. ¿Qué pasó? Como les parecía que el Aral, en palabras textuales, era un error de la naturaleza, que no podía haber una fuente de agua tan enorme en el medio de un desierto, lo secaron básicamente, ¿sí? Ese es uno de los grandes problemas que hubo, básicamente por una mala interpretación de si eso era o no un error de la naturaleza, ¿sí? Pero básicamente han secado el quinto lago o mar, fuente de agua más grande del mundo, ¿sí? Para producción de algodón. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no se reconstruye si los dos ríos siguen fluyendo? Básicamente porque Uzbekistán, que es un país que ha quedado destruido y tiene muy pocos recursos, dice, si yo vuelvo, saco el riego, me quedo sin la poca agricultura que tengo, ¿sí? Que es mi única vía de abastecimiento. ¿Sí? Uzbekistán, de lo poco que puede hacer, es algodón. ¿Bien? Así que básicamente es uno de los ejemplos de mala infraestructura. Bien. Hay fotos, esto en medio del Mar de Aral, barcos que han quedado ahí. Bueno, esto se debe también una cuestión que tiene, esta es el artículo 55 de la Constitución de Uzbekistán y el artículo 13 de la Constitución de Kazajistán, que heredan básicamente la Unión Soviética y que eliminan la propiedad básicamente de la tierra, los recursos del subsuelo, el agua, la flora, la fauna y otros recursos naturales. Dice que son riqueza natural, ambos textualmente en sus respectivos idiomas dicen lo mismo, y que deben utilizarse con prudencia y estar bajo protección del Estado. Pero claramente el Estado tampoco los está protegiendo y el problema es que nadie puede decir eso es mío, no es mío. Bien. Bueno, esto es lo que decía, como es la dinámica del Mar de Aral, hoy en día que ya está prácticamente seco, se utiliza para agricultura de algodón principalmente. Bien. Hubo un ejemplo similar en la Argentina, ¿sí? El lago Colel Huapi, que estaba al lado del lago Múster, ¿sí? Ese lago se secó, estaba dentro de un campo, o sea, digamos que era propiedad de alguien, ¿sí? Ese lago, pero bueno, en Argentina no existe propiedad sobre el agua. ¿Qué pasó? No se hicieron las obras de infraestructura necesarias para que, perdón, vamos un paso antes. Ese lago se utilizaba principalmente para abastecer de agua a Comodoro Rivadavia, ¿sí? Pasó, el tema es que no se hicieron infraestructura, nadie invirtió ni nadie tuvo en previsión que ese lago en algún momento se iba a secar. Así que el lago ha quedado seco. El hombre que vivía en el campo ahora ya no, claramente no puede vivir ahí, no tiene medio de subsistencia. ¿Sí? Un lago que era el quinto lago más grande de la Argentina, quedó seco, ¿sí? Nuevamente por gestión estatal. Bien. Otro ejemplo de desastres en la agricultura ha sido la gran hambruna china, que tomó lugar entre 1952 y el 62. ¿Sí? Este es un plan quinquenal que tomó Mao Zedong, donde se colectivizó toda la tierra a nivel país, ¿sí? Lo que se llamó el Gran Salto hacia adelante, ¿sí? Prometía acabar con la hambruna en China, y lo que generó fue una gran hambruna que mató más de 40 millones de personas. ¿Sí? Se comunitizó la tierra, o sea, se repartió en comunas, teóricamente se aplicaron técnicas agrícolas y se aplicó lo que se llamó la campaña de las 4 plagas. Bien, ¿qué consistía la campaña de las 4 plagas? Básicamente la erradicación de mosquitos, moscas, roedores y gorriones. ¿Sí? ¿Qué pasaba? Mao Zedong no era del campo ni tenía mucha idea claramente, pero los gorriones no comen grano. ¿Sí? Entonces se combatieron los gorriones pensando que los gorriones comían grano. Se combatieron estas 4 plagas, ¿sí?
con total vehemencia. ¿Qué es lo que pasó? Los gorriones lo que hacían era comer plagas de los campos, ¿sí? Principalmente ortópteros, ¿sí? Los saltamontes. Entonces empezaron a aparecer los saltamontes. Como aparecieron los saltamontes, lo que hizo China fue importar insecticidas desde la Unión Soviética. Esa excesiva aplicación de insecticidas para el control de plagas erradicó completamente todo lo que son polinizadores, ¿sí? Todas las abejas. Y es lo que hace que hoy en gran parte de China, primero, que no existan gorriones. China es de los pocos países del mundo que no tiene gorriones, y uno de los pocos países del mundo también que no tiene polinizadores, ¿sí? Y en gran parte de China toda la producción de fruta tiene que ser con polinización a mano, ¿sí? Muchas veces esto lleva a trabajo infantil, niños tienen que, porque son los que se pueden subir a las copas de los árboles sin romper las ramas, ¿sí? Entonces, tienen que subirse a los árboles y polinizar a mano con un pincel, flor por flor, ¿bien? Bien. Vamos a un caso de Nueva Delhi, ¿sí? En la parte de China, perdón, de la India, en esta parte del norte de la India, gran parte de la agricultura que se usa, lo que se hace con el rastrojo, acá se pastoreo, se usa siembra directa o Sahara, en esta parte de la India, lo que se hace es quemárselo, ¿bien? ¿Qué pasa? La época de quema es una época específica, ¿sí? Que es lo que hace que Nueva Delhi tenga un pico de contaminación en el aire, una época del año, ¿sí? Resultado de estas quemas, más que nada en la zona de Punjab, que es la zona más agrícola de China, agrícola en términos nuestros, ¿no? Donde se hacen cultivos relativamente extensivos, trigo, ¿no? Bien, hay una época del año, ¿sí? Donde esos fuegos se intensifican porque lo que hacen es quemar el rastrojo todos en una misma época, ¿bien? Acá tenemos una imagen de la quema del rastrojo. Bueno, esto son unas protestas en Punjab que tuvieron lugar en el año 2021, en el año pasado, pero bueno, ahora no viene en el caso. Bien, otro ejemplo o caso de estudio es lo que pasó en Estados Unidos en los años 30, ¿sí? Bueno, en el caso de Estados Unidos, lo que pasó en los años 30 fue que hubo una gran fuerte de vientos y voladura de suelos, ¿sí? Y desertificación, digamos, en lo que fue el centro de Estados Unidos, ¿sí? Más que nada con el centro en la zona de Kansas, ¿sí? O sea, Kansas, Colorado, Oklahoma, Texas. Bien. ¿Qué es lo que pasó? Ocurrieron un montón de una sequía, ¿sí? Y empezaron a empezar tormentas de polvo y de viento, lo que ocasionó que mucha gente se mudara y se fuera de ahí, se desplazó a la zona oeste, a la costa oeste. ¿Bien? Y eso genera, en la cultura norteamericana, eso tuvo un impacto tremendo, y hoy en día, por ejemplo, hay muchas películas, no sé, Interstellar, el problema, o sea, no está basado en los años 30, pero las tormentas de viento aparecen, ¿sí? O sea, en películas norteamericanas, esas tormentas de viento y arena, que han quedado muy marcadas en las culturas, en la cultura cinematográfica. Similar a lo que yo les explicaba que pasaba en China y en Beijing y el norte de China. ¿Bien? ¿Qué pasó? Después de eso surge la que ya hablamos, la siembra directa, ¿sí? En un libro que escribió Faulkner, ¿sí? Donde hablaba de Paul Man's Folly, es la locura del labrador, y criticaba esta cuestión de labrar por labrar y dar vuelta a la tierra, y que el problema de eso era que dejaba durante gran parte del tiempo el suelo descubierto. Entonces lo que él proponía básicamente era no labrar la tierra y sembrar directamente. Bien, llegamos a la última parte, hablamos sobre el ecologismo. Bien, algo que tiene que quedar separado. Una cosa es ecología, que ya dijimos que es la ciencia que estudia las interacciones entre bióticos y abióticos, o sea, entre cosas vivas y no vivas. Y el ecologismo, que es una posición política, que va en pos de cuidar el medio ambiente. Cuando hablamos de ecología es una cosa, cuando hablamos de ecologismo es otra. ¿Se entiende? Eso tiene que quedar muy claro desde el principio. Bien. No sé si conocieron la Revolución Verde, ¿sí? Norman Borlaug fue un tipo que genéticamente
mejoró los trigos para que puedan ser semienanos, y eso productivamente aumentó la producción de alimentos a nivel mundial, lo cual fue muy beneficioso porque sacó del hambre a un montón de gente. Este tipo le dieron el premio Nobel de la Paz, ¿sí? Básicamente lo que él hacía era trabajar entre dos regiones, ¿sí? Entre el Valle de Yaqui y el Chapingo, ¿sí? En México. Lo que hacía él era él era norteamericano, ¿sí? Porque trabajaba ahí en México. Lo que hacía era sembrar trigos acá y sembrar trigos acá, y fue seleccionando aquellos que eran mejores, ¿sí? Entonces podía hacer 2 cosechas al año de trigo, y a un lado a otro, y lo único que hizo fue básicamente encontrar el trigo que era mejor para lo que él estaba buscando, ¿sí? Pero cuando recibió su premio Nobel, ¿sí? Dijo que no puede haber un progreso permanente en la batalla contra el hambre hasta que las agencias que luchan por una mayor producción de alimentos y las que luchan por el control de la población se unan a esfuerzos, ¿sí? O sea, básicamente él está dando su postura, que lo que él va a hacer no va a dar una solución al hambre, sino que también, según él, hay que controlar la población. Bien, eso es lo que llamamos malthusianismo, ¿sí? Malthus, en un tratado sobre el que se llamó Principio de la Población, él lo que decía era que la tasa de crecimiento de la población era mucho más rápida de forma exponencial, y la producción de alimentos era de forma lineal. Entonces, ¿qué es lo que decía? Que en algún momento iba a ocurrir una crisis, ¿sí? La catástrofe malthusiana se llamó, ¿sí? ¿Qué iba a pasar? A partir de este punto, la gente no iba a tener que comer, ¿sí? Lo que no tenía en cuenta Malthus es que hay un factor tecnológico que permite a la gente aumentar la producción de alimentos por encima del crecimiento de la población, ¿sí? O sea, él estaba solamente extrapolando lo que había visto unos años antes, pero eso no quería decir que a futuro fuera así, ¿bien? Entonces llamamos malthusianismo esta idea de que hay que controlar la población para el cuidado o para la producción de alimentos, y hoy en día se aplica mucho al cuidado del medio ambiente, ¿bien? Ese es como ver al ser humano como el origen de todos los males, ¿bien? Bien, ahora claro, si vemos la producción de dióxido de carbono en términos per cápita, ¿sí? Porque también se dice que hay una relación entre el crecimiento económico y la producción de alimentos, ¿sí? El GDP es lo que sería el PBI, ¿sí? Es una forma de medir, digamos, los ingresos de la gente a nivel país, ¿sí? Como una forma de promedio, ¿bien? El PBI per cápita, el aumento del PBI per cápita desde los 90 hasta el 2019, ¿sí? Y la producción de dióxido de carbono per cápita. Vemos que la producción de dióxido de carbono per cápita se ha ido estabilizando, ¿sí? Y el aumento del PBI per cápita ha seguido aumentando, ¿sí? Entonces es una cuestión de que cada vez somos más ricos, ¿sí? En estos términos, a nivel mundial hablando, ¿sí? En el país, y produciendo en términos per cápita la misma cantidad de dióxido de carbono. Bien, hay algo que se llama la identidad Kaya, ¿sí? Si vemos cómo han ido aumentando las emisiones de dióxido de carbono, ¿sí? El aumento del PBI per cápita y el aumento de la población. Vemos que el efecto entre una y otra, hay una correlación, pero es por el efecto de la población, no por un efecto de el PBI implica el dióxido de carbono, ¿sí? Las emisiones de dióxido. ¿Sí? Y vemos que acá abajo tenemos otras dos líneas que hablan sobre la cantidad de energía por PBI, o sea que cada vez se produce más energía por cada punto del PBI, y cada vez se produce menos dióxido de carbono por cada punto de energía. O sea, cada vez estamos siendo más eficientes, más ricos, y lo que explica el aumento de la producción de dióxido de carbono, básicamente en este caso, es la población. ¿Bien? Bueno, con respecto al ecologismo, ¿sí? Como general, acá recomiendo algunos autores, algunos libros, ¿sí? Generalidades sobre lo que es la teoría política del ecologismo. Los orígenes parten más o menos de a fines del siglo XIX, ¿sí? Con lo que llamamos el antropocentrismo, ¿sí? O sea, el centro de todo era el ser humano, o sea, se hablaba de cuidar el medio ambiente para cuidar la salud del ser humano, no por otra cuestión, ¿sí? Ahí tenemos principales representantes: Trudeau, Golden la vida en el bosque, es su libro, ¿sí? John Muir, ahí también es donde se crearon a fines del siglo XIX los primeros parques, ¿sí? El primer parque
reserva natural, el parque nacional que se creó fue el de Yellowstone en 1872 y seguido después del Yosemite en Estados Unidos, ¿sí? Ambos por iniciativa privada en un pos de cuidar el medio ambiente, pero por un pos del ser humano, para que la gente vaya y vea la naturaleza y la disfrute, ¿sí? No se hablaba de cuidar los animales, ni de cuidar los árboles, ni nada. La idea era que el ser humano pueda ver la naturaleza y disfrutarla, ¿sí? Como si ahora nosotros nos fuéramos de viaje a la cordillera y lo hiciéramos por un placer propio, no porque queremos cuidar las especies, los árboles, las plantas, el agua, el río, lo que sea. Bien, bien. También se creó, bueno, se importa en Estados Unidos. Un ejemplo también es J.R.R. Tolkien, ¿sí? El escritor del Señor de los Anillos, ¿sí? Él tiene unos personajes en sus libros, ¿sí? Que son básicamente los bosques. J.R.R. Tolkien era un conservador, ¿sí? La vieja escuela, digamos. Él creía en los valores tradicionales y todo eso, y él era un ecologista a su manera, ¿sí? Estos, estamos hablando de los primeros ecologistas, tienen una perspectiva muy conservadora en el sentido de preservar la naturaleza, pero en un pos por el ser humano, ¿se entiende? O sea, no es un post de la naturaleza en sí, sino del ser humano para que el ser humano viva bien y mantener las cuestiones y tradiciones culturales, ¿bien? Otro, por ejemplo, es Knut Hamsun, ¿sí? Que, bueno, él era, digamos, un nazi, ¿sí? Pero bueno, él tiene un libro que se llama Sulz, que se traduce hambre, ¿no? Él me parece que es sueco, si no me equivoco. Bueno, y este hombre justamente en este libro habla sobre que el ser humano tiene que ser uno con el bosque y estar mimetizado con la naturaleza y todo este tipo de cuestiones, sí, que eran básicamente la mentalidad y los orígenes del ecologismo están básicamente en el conservadurismo, ¿sí? En tratar de conservar los valores tradicionales y también conservar eh, el territorio natural. Bien, tenemos dos perspectivas, ¿sí? Tenemos los luditas se llaman luditas a aquellos que están en contra de la tecnología, ¿sí? Tenemos a Moonfrog, que tiene varios libros en contra de la televisión, en contra de el Moonfrog, perdón, Mander es el que tiene, cada vez que comienza una conferencia, él está en contra de la tecnología, entonces rompe una computadora, rompe un televisor, lo revienta, hace ese tipo de cosas, ¿sí? Bueno, los luditas, justamente cuando comenzó la revolución industrial, los luditas eran los que se oponían a eso y iban y rompían las máquinas y bien, entonces se les llaman luditas a aquellas personas que están en contra de la tecnología en sí, bien. Y después están los tecnófilos, viene tecnología, filos, de que gusta la tecnología. ¿Sí? Ahí tenemos otro tipo de autores, donde ya ahí hablan de la tecnología como algo bueno, como que la tecnología justamente viene a solucionar problemas de la gente, no viene a dar problemas. ¿Sí? Entonces, en la izquierda tenemos los que creen que la tecnología va a solucionar los problemas, a la derecha los que creen que los problemas son por la tecnología. Bien, el antiecologismo, ahí hay gente, los comunistas en sus orígenes eran antiecologistas, no creían en el cuidado del medio ambiente, ¿sí? Después tenemos otros, George Reinsman, por ejemplo, Virginia Inman Postel, que esta es del mundo de la moda, digamos, Thomas Giorgi también, son varios que, digamos, que tienen una postura anti-cuidado del medio ambiente, directamente que no hay que cuidar nada, que hay que derrocharlo todo, ¿bien? Björn Lomborg, que tiene dos libros muy conocidos, En frío, El ecologista escéptico, este es, no me equivoco, noruego o sueco, no me acuerdo. Denis Stellalberg, ¿sí? Salvando el planeta con plaguicidas y plástico. Estos son más escépticos, estos últimos dos, ¿sí? Son más de cuestiones de decir, bueno, el cuidado del medio ambiente, pero en realidad hubo un montón de cosas benéficas de eso, ¿sí? O sea, de los plaguicidas y los plásticos, o sea, podemos sacar muchas cosas en favor. Se abarataron muchas cosas, mucha gente salió del hambre, se aumentó la producción de alimentos, ¿bien? Bueno. Bien, hay otra postura que es el ecologismo o ecología de mercado, ¿sí? Se llama, la traducción en general es ecología de mercado, pero lo correcto sería ecologismo de mercado, que trata de que las soluciones a los problemas ecológicos en realidad se solucionarían con un correcto planteamiento de la propiedad privada y la libertad de mercado. O sea, esto sería, si el agua tiene un precio,
¿sí? Precio de mercado, si la tierra tiene un precio, si el medio ambiente tiene un precio, si el aire tiene un precio, y la gente lo cuida y tiene una propiedad y alguien es dueño del agua, alguien es dueño de un río, de un lago, la gente se va a encargar de cuidarlo porque va a haber un interés de mucha gente en pagar para cuidarlo, ¿sí? Bueno, esta es más o menos la postura. Principales autoras, Anderson y Leal, ¿sí? Zetland también, este da clases en Holanda, tiene estos dos libros, Zetland, y después Water for Sale, Agua a la Venta, hay un montón de autores más, ¿no? Estos son algunos recopilados. Bien. Bien. ¿Se acuerdan cuando yo les hablé sobre el problema del sobrepastoreo cuando las tierras son comunes? Bien, ahí Garrett Hardin escribe un texto que se llama La tragedia de los comunes. Él lo toma de uno anterior que es de Foster Lloyd, ¿sí? Básicamente, ¿qué trata el problema de los comunes? Cuando tenemos una tierra que es de todos, ¿sí? Y tenemos que pastorearla, ¿cómo es la forma en la que yo saco más ventaja? ¿Manejando bien los animales, haciendo un pastoreo rotativo? No. La mejor forma de sacar ventaja es aumentando la cantidad de animales, porque entonces mis animales comen más. El problema de esto es que lo que ocasiona es que haya sobrepastoreo, ¿sí? Eso es uno de los grandes problemas que tienen muchas partes de África, donde no hay propiedad de la tierra. Entonces, y muchas veces se pastorean zonas de parques naturales. África tiene muchos parques naturales. El problema de eso es que las tribus que viven ahí, como no son dueñas, la forma de competir entre otras tribus o entre otros agricultores, otros ganaderos, es básicamente teniendo más animales. El problema es que genera sobrepastoreo, entonces las vacas se quedan sin pasto. Genera un montón de... ¿sí? Otra zona donde pasa eso también es en Afganistán, donde uno ve esta imagen que es una locura. O sea, las vacas ahí pastorean y ves a los dos ganaderos, cada uno con sus vacas, con sus ovejas, saben cuáles son sus ovejas. El problema de eso es que la forma en la que tienen uno del otro sacar mayor ventaja es teniendo más ovejas y ahí se genera el problema. Bien. Bueno, los antropocentristas, ¿sí? Ponen en el centro al ser humano, pero ahora, perdón, ponen de centro no al ser humano, sino al planeta Tierra. ¿Sí? Entonces ya hablan de un cuidado de la Tierra como cuidado de la Tierra. ¿Sí? Primavera Silenciosa, Rachel Carson es autora de un libro que justamente denota todos los insecticidas porque tenían efectos sobre los pájaros. ¿Qué le pasaba? Esta señora vivía en su casa y de día se da cuenta que los pájaros dejan de cantar y se da cuenta que eso es resultado de un insecticida que controlaba los mosquitos y el DDT. Pues creo que tengo una diapositiva sobre eso. El problema es eso, que el DDT era mucho más barato y servía para combatir la malaria. El problema es que con este libro ella logró que se prohibiera el DDT, que mataba a los pajaritos y tenía ciertos efectos sobre la salud humana. El problema es que volvió a aparecer la malaria en un montón de países del tercer mundo. Bien. Y se genera esta visión de Gaia, del planeta Tierra como un todo. ¿Sí? Esto viene muy dado de la mano de esa primera imagen de la Tierra desde el espacio. Nunca se había visto la Tierra desde afuera. Entonces se genera más o menos en estos años esa visión de la Tierra como un todo, un planeta Tierra, de la naturaleza, del planeta, todo en su conjunto en un mismo lugar, que antes no existía, porque nunca se había visto y nunca se había tenido esa concepción de ver la Tierra desde afuera, que cambió rotundamente la forma de ver la vida sobre la Tierra. Bien, después tenemos otros planteos, estos también son muy malthusianos, del problema de la población, de la extinción humana ocasionada por la sobrepoblación. El Club de Roma surgió ahí también, ¿sí? Donde están la pareja Meudos y también ese problema de que en algún momento los recursos se van a acabar y el resultado va a ser por el aumento de la población y la contaminación y la escasez de los recursos, porque los recursos son finitos. Ya vamos a ir debatiendo esto también. Próximamente. El ecocentrismo, ¿sí? Bueno, ahora no vamos a entrar en esto. Acá hay varios autores. A ver si también el feminismo, el más famoso es Vandana Shiva, que es una India, perdón. Hindú es la religión, los indios son los que están en la India, que tiene varios libros, es, digamos, el más representante para mí del ecofeminismo y del ecocentrismo. Fuentes del ecocentrismo, bueno, el cristianismo franciscano, no vamos a entrar en esto.
Los jainitas son aquellos que se ponen un velo en la boca para no comerse un insecto por accidente, ¿sí? Paganismo, los paganos son los que tienen relación, los dioses están sobre la tierra, y no son divinos, no entran en esto. Y la hora del decrecimiento, esto es un escrito francés, la paridad de la croissance, la hora del decrecimiento también, son estas ideas de que la población debe disminuir para poder cuidar los recursos que nos quedan. Contracultura, bueno, ahí aparecen toda la cuestión de los hippies, no vamos a hablar de esto ahora, la vida en comunas, tampoco los queda para ustedes, si en algún momento lo quieren. Economistas de la energía, bueno, después aparecen aquellos de la autosuficiencia, la antiglobalización, ¿sí? Un más famoso es John Seymour, que habla sobre el ser humano no debería comerciar, no debería comprar ni vender nada, cada uno debería tener su finca y un modo de vida así, de un modo de vida de no quiero que otros vivan, no fuerzo a otros a vivir así, es una decisión propia de yo decido vivir de esta forma porque a mí me gusta, porque creo que así se vive mejor. ¿Bien? Participación política, aparecen muchos partidos verdes, también está el anarquismo verde, ¿bien? Que en las elecciones, más que nada en los partidos europeos, los partidos verdes toman gran importancia. Bien. Acá tenemos sobre lo de la prima silenciosa de Rachel Carson, ¿sí? Tenemos posiciones pro DDT, que es la cuestión de que sirve para controlar el mosquito que transmite la malaria, ¿sí? La malaria es ocasionada por un protozoo, Plasmodium falciparum, que lo transmite un mosquito, Anopheles gambidae, ¿sí? Este mosquito específicamente transmite la malaria. Ahora, el problema es que el DDT era un producto muy barato para controlarla. El momento que se prohibió el DDT, empezó a brotar de nuevo la malaria, principalmente en países pobres, que era donde se usaba el DDT porque era barato, ¿sí? La posición más centralista o pro es, bueno, si es barato, que lo use la gente, y si tiene efectos secundarios, la gente podrá comprar otros productos, pero no prohíbas el DDT que le permite a un montón de gente utilizarlo, gente de bajos recursos. La posición anti-DDT es, hay que prohibirlo porque es malo para el medio ambiente. Entonces ahí está el debate entre el DDT y la prevención de la malaria, ¿no? ¿Cuál es peor? Bien, con respecto a los caída de los recursos, hay una teoría que es la teoría de Hubert, que dice que en algún momento los recursos se van a acabar, si llegan a un pico. Este es el caso de Hubert, hace esta teoría para el petróleo, pero también se habla que para el fósforo en algún momento se va a acabar el fósforo. El problema de esto ve reflejado en un debate que tuvieron Simon y Elrich, ¿sí? Un debate sobre si los recursos se van a acabar o no. Este es el punto central de toda esta clase, así que acá hay que prestar atención. El dato es, ¿los recursos en algún momento se van a acabar o no? El tema es que Simon lo que proponía, el hombre de la izquierda, es que los recursos no se acaban porque si hay un correcto sistema de precios, ¿sí? En la medida que un recurso empieza a escasear, su precio sube. Como el precio son transmisores de información, esto que ya estuvimos hablando en el tema 7, ¿sí? En la economía, como los precios transmiten información, ante una escasez de un producto, si hay un correcto sistema de precios, la gente va a empezar a valorar más ese recurso y lo va a desperdiciar menos, y van a aparecer otras alternativas, ¿sí? ¿Qué hicieron? Bueno, entre el debate entre estos dos, Simon le propone, bueno, hagamos una apuesta, si de acá a los próximos 10 años el precio de los bienes, de los recursos que vos me digas, ¿sí? Elijamos 10 recursos a nivel mundial, gastamos 1.000 o $100, no me acuerdo cuánto era en eso, el ganador dependerá, si vos me decís que cada vez va a haber menos de tal recurso, el precio debería bajar, perdón, debería subir. ¿Qué pasó? De ahí a 10 años en adelante el precio bajó, ¿sí? Si hacemos desde 1845 hasta ahora el precio de los commodities, acá tenemos todos, desde granos, petróleo, perdón, industrial commodity. Acá tenemos el petróleo, los minerales, ¿sí? El hierro, todo ese tipo de cosas, en un dólar estable, o sea, sacamos la inflación, ¿sí? O sea, a 100, si el dólar de, si $100 de 1845 siguieran valiendo lo mismo, vemos que el precio baja, claramente, ¿sí? Eso es porque
¿Qué pasa? Al haber menos y aumenta más la eficiencia en el uso que lo que aumenta la escasez, ¿se entiende? Así que al fin de, creo que fue en los 90, una cosa así, Elrich le tuvo que pagar justamente el cheque por la apuesta que habían hecho entre Simon y él. Quedó un caso histórico de el debate entre si los recursos se van a acabar o no, ¿sí? O sea, lo que hay que entender acá es que no hay que pensar los recursos en términos finitos, hay que pensar los recursos en términos de qué es lo que a mí me interesa, ¿sí? Un ejemplo de esto es, a mí me interesa el petróleo porque me interesa el petróleo, o lo que en realidad a mí me interesa es el combustible que produce gracias al petróleo para ir a un tal lado. Entonces yo puedo ir a ese otro lado, por ejemplo, quiero ir al parque, yo puedo ir al parque de muchas formas. Entonces a mí no me interesa el petróleo porque sí, a mí lo que me interesa en realidad es ir al parque. Entonces, en la medida que yo tenga medios para ir al parque, sea con petróleo, sea con carbón, sea con un auto eléctrico, con un auto hidrógeno o en bicicleta, yo voy a poder ir al parque. Por lo tanto, que sea con uno o con otro, no me cambia. ¿Se entiende? Entonces ahí entra el debate de si los recursos son finitos o en realidad son infinitos, porque en la medida que yo tengo menos de algo, lo cuido más, entonces no se va a terminar. ¿Bien? Un ejemplo de esto. Hace falta inventar un carburador que sea 10 veces más eficiente para hacer como si hubiesen aumentado el stock de petróleo a nivel mundial 10 veces, ¿sí? O de combustible. Porque claro, yo estoy siendo 10 veces más eficiente al usarlo, es como si hubiese multiplicado por 10 la cantidad que yo tengo de algo. ¿Sí? Uno compara los autos hace 50 años y consumían mucho más combustible, eran mucho más pesados, mucho más ineficientes que los vehículos ahora. Los vehículos ahora tienen un motor más pequeño, van más rápido, responden mejor a la velocidad, son mucho más eficientes que los vehículos antes. Y ni hablar cómo van a ser los vehículos dentro de 50 años. ¿Sí? Para eso tiene que haber un adecuado sistema de precios que permita a la gente saber cuándo hay poco de algo, cuándo hay mucho de algo. Bien, por ejemplo, tenemos lo de la Tierra. Decimos, sí, la Tierra es finita, hay una cantidad específica de tierra. O sea, la Tierra, la superficie terrestre no es infinita, ¿sí? Claro, eso si lo ves en términos físicos. Ahora, si lo ves en términos de potencial de producción, ¿sí? A una persona en el año 3000 a.C. jamás se le hubiese ocurrido que tanta alimento se podía producir en una hectárea de tierra, ¿se entiende? Porque ahora tenemos tanto capital invertido, acá tanta tierra, que podemos aumentar tanto la producción, que nos permite ser mucho más eficientes, ¿sí? Y hacer que ese recurso, que era finito, cada vez pierda más sentido el hecho de si es finito o no. Cada vez hacemos que se multiplique, o sea, supongamos, si en el año 3000 a.C., ¿sí? Producíamos, vamos a decir, 100 quintales de, 10 quintales de trigo por hectárea, un quintal de trigo por hectárea. Y hoy en día multiplicamos esa producción por 100, es como si hubiésemos multiplicado la superficie agrícola por 100. ¿Sí? Si antes necesitábamos una hectárea para producir uno y ahora necesitamos una hectárea para producir 100, es como si hubiésemos multiplicado la tierra por 100. ¿Se entiende ese análisis? Bien. Bueno, acá la cantidad de tierra per cápita, ¿sí? Entre el año 3000 a.C. al año 2016, la tierra per cápita ha disminuido porque la tierra sigue siendo la misma, pero hay más gente. El tema es que ahora esa gente antes se cagaba de hambre porque la producción no daba abasto y un día la gente tiene obesidad porque la comida sobra. ¿Sí? Hay partes del mundo, obviamente, donde hay hambre, ¿sí? Pero ese porcentaje de hambre es cada vez mucho menor. O sea, antes del 1800, antes de la Revolución Industrial, prácticamente el 95% de la población mundial estaba en hambre, ¿sí? O vivía constantemente en hambrunas, ¿sí? Y estaba bajo la línea de pobreza. Hoy en día ya estamos diciendo que gran parte de la población mundial ya no está en la línea de pobreza, ¿sí? Sino que vive como clase media o clase media alta. Bien, ¿qué pasaría en el caso del fósforo? ¿Sí? El fósforo es un fertilizante que no se puede producir ex novo, como es el ejemplo del nitrógeno. El nitrógeno, uno a partir de gas puede producir nitrógeno, o sea, produce urea. En el caso del fósforo es básicamente a través de minería, ¿sí? Entonces,
teníamos lo del pico de Hoover, lo que mostraba antes, que había un ejemplo para el fósforo. Bueno, ¿cómo podría ser, ¿sí? Si con los stocks que hay aumentáramos la eficiencia? Claro, si mejoráramos la eficiencia agrícola, si utilizáramos mejor los residuos agrícolas, mejoráramos el uso de los excretas humanos, de los animales, cambiando las dietas, ¿sí? Todo esto gracias al resultado del mercado, ¿sí? No, nadie está obligando de obligar a alguien a hacer algo, sino que empieza a ver un valor del fósforo que lo tiene, pero que este valor empieza a aumentar o disminuir, lo que va a generar es que la gente lo cuide más o busque otras alternativas. Si el precio del fósforo es muy alto, genera el incentivo para fertilizarlo lo justo y necesario y en todo caso buscar alternativas como pueden ser las heces de animales. Bien. Bueno, conclusiones. Tiene que quedar muy claro esto último, ¿sí? Básicamente los recursos no hay que verlos en términos finitos, en términos de que se van a acabar y a partir de tal año ya no existen más, sino hay que verlos a los recursos en términos más bien económicos, en el sentido de que yo puedo aprovechar mucho más esos recursos y que esa misma cantidad de recursos me permitan a mí beneficiar a más gente o beneficiarme en mayor número. Bien, bueno chicos, nos estamos viendo y hasta acá es lo correspondiente.